Presentación del trabajo de grado titulado La derivada, un análisis desde el estudio de la recta tangente basado en la teoría del aprendizaje significativo, presentado por los estudiantes José Carlos Ramírez Gómez y Juan Carlos Silva Jiménez, bajo la asesoría del magíster Benjamín Buritica Trujillo, Universidad de Antioquia, Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, año 2016. El presente trabajo se desarrolla en el Colegio Británico de Cartagena. Pertenece al sector privado y se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias. Cuenta con una educación bilingüe, con 12 grados de escolaridad y con una población estudiantil en la sede del anillo vial de más de 900 estudiantes, de los cuales 8 estudiantes pertenecen al grado duodécimo del grupo de matemáticas avanzadas. Planteamiento del problema, comprensión del concepto de la derivada. En torno al estudio de la derivada se han presentado diferentes investigaciones relacionadas con el tema principal de la presente propuesta. A continuación se resaltan dados que incorporan elementos importantes, como por ejemplo está Sánchez, García y Linares, manifiestan que algunos estudiantes pueden resolver los ejercicios que se les proponen utilizando las reglas de derivación, pero presentan dificultades cuando manejan el significado de la derivada. Arias y Linares sustentan la dificultad que tienen los estudiantes en manejar los significados de la idea de derivada en el registro gráfico, cuando se usa para explicar decisiones relativas a conceptos de economía que la derivada ayuda a modelar. Mateus manifiesta que la enseñanza de la derivada suele caracterizarse por prestar más importancia solo al desarrollo algorítmico y no se logra otorgar significado a las ideas básicas de cálculo, impidiendo la transferencia a otros contextos. Dolores, en su artículo Motivada en Querer, sabe por qué los estudiantes no logran concebir algunos conceptos matemáticos, en especial el de la derivada. Diseña una propuesta enfocada a la comprensión del concepto de derivada como variación. De igual manera, varias investigaciones diseñaron propuestas enmarcadas en la teoría del aprendizaje significativo y usaron como apoyo en la visualización el software GeoGebra. Por ejemplo, Cobo resalta la importancia de influir en la estructura cognitiva de los estudiantes para construir nuevos conceptos, y Bustos evidencia que el uso del software GeoGebra dinamiza el aula de clase, haciendo al estudiante más participativo. Debido a las dificultades que se presentan en la enseñanza del cálculo infinitesimal, en especial en la derivada en el último grado de escolaridad, se hace necesario replantear la enseñanza de esa temática. Por tal motivo, planteamos la siguiente pregunta-problema: ¿cómo mejorar la comprensión del concepto de derivada para que los estudiantes logren adquirir un aprendizaje significativo y lo puedan entender y aplicar en diferentes situaciones? Objetivos. General, elaborar una propuesta didáctica para mejorar la comprensión del concepto de derivada desde el punto de vista geométrico en estudiantes de grado duodécimo del Colegio Británico de Cartagena. Específicos. Identificar los conceptos previos de recta tangente y sucesiones mediante una prueba diagnóstica. Diseñar actividades en el software GeoGebra con el fin de que los estudiantes identifiquen de manera más clara las rectas tangentes a una curva. Diseñar y aplicar una serie de actividades enmarcadas en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel que les permita comprender el concepto de derivada desde el punto de vista geométrico. Construir situaciones problemas en las cuales los estudiantes apliquen los conceptos aprendidos. Referentes teóricos. La presente propuesta está enmarcada en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la cual sustenta que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. En el aprendizaje de proposiciones se ubica el presente trabajo, lo cual implica la combinación de varias ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognitiva, y de esa interacción se forma un nuevo significado. Y es en el proceso de asimilación donde el estudiante construye el nuevo significado. Ausubel en el proceso de asimilación denomina subsunsores a los conocimientos previos de los sujetos. Este proceso se compone de 3 elementos. Aprendizaje subordinado,
Este se presenta cuando el concepto nuevo se vincula con los conocimientos previos o subtensores. A este proceso se le denomina diferenciación progresiva. Aprendizaje supraordinado. Es aquí donde el estudiante empieza a adquirir nuevos significados, permitiendo una evolución a su estructura cognitiva. A este proceso se le denomina reconciliación integradora. Aprendizaje combinatorio. Por último, los conceptos subtensores y los conceptos nuevos se presentan de forma general y el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, es decir, que el estudiante ha adquirido un significado psicológico. Metodología. La metodología usada en ese estudio es de tipo cualitativo. Se utilizó como método el estudio colectivo de casos. Para el desarrollo de las actividades se tomó una muestra de 3 estudiantes. Ahora bien, la investigación se realizará en 2 momentos. En el momento 1 se plantea una secuencia didáctica soportada en el aprendizaje significativo, por lo que se consideran 3 fases, las cuales son: la primera fase, exploratoria. En esta fase se aplicó una prueba diagnóstica. Segunda fase, fase de desarrollo. En esta fase se aplicaron 2 actividades con el fin de analizar las rectas tangentes a las funciones y igual a x a la 2 y y igual a x a la 3. Tercera fase, fase de consolidación. En esa fase se aplicó una actividad. Y en el momento 2 se presenta el análisis de resultados. Para evaluar el proceso de la construcción del significado de la derivada, se elaboró una rúbrica soportada en los estándares básicos de competencias en matemáticas, considerando fortalecer una de las competencias del pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos al terminar el grado 11. Para esto se establecen 3 niveles, cada uno para evaluar cada fase del presente estudio, en los cuales se definen descriptores relacionados con 4 de los 5 procesos generales de la actividad matemática, los cuales son razonamiento, comunicación, modelación y resolución de problemas. Al llegar al nivel 3 y cumplir con los descriptores establecidos, se da por entendido que el estudiante ha concebido de forma correcta el significado de la derivada. La primera fase es la fase exploratoria. Es donde se activan los conocimientos previos de recta tangente y sucesiones, que funcionarán de puente cognitivo con la nueva información que es el tema de la derivada. En esta fase se aplica una prueba diagnóstica. El propósito se centra en conocer qué tan claros tienen los conceptos previos los estudiantes. De acuerdo a los descriptores establecidos en el nivel 1, en el proceso de razonamiento, los estudiantes tienen claridad de los conceptos de recta tangente y sucesión, los cuales son esenciales para construir y trabajar el significado de la derivada. En el proceso de comunicación, los estudiantes evidencian gráficamente el manejo del concepto de recta tangente. En el proceso de modelación, los estudiantes al momento de determinar una expresión general para una sucesión no presentan dificultad. Teniendo en cuenta el análisis, los estudiantes alcanzaron los descriptores propuestos para la fase exploratoria, por lo que han superado el nivel 1. Por lo tanto, se considera que los conocimientos previos de recta tangente y sucesiones están claros y organizados en la estructura cognitiva de los estudiantes. Segunda fase, fase de desarrollo. Es el momento en donde se organiza el material de aprendizaje de recta tangente y sucesiones. Este material está constituido por la aplicación de 2 actividades. De acuerdo a los descriptores establecidos en el nivel 2, en el proceso de modelación matemática, los estudiantes son capaces de determinar una expresión general para determinar la derivada de cualquier función potencia f de x igual a x a la n. A partir de la generalización anterior, los estudiantes son capaces de calcular la derivada para el caso de f de x igual a k por x a la n, donde k es una constante distinta de 0. En el proceso de comunicación, haciendo uso del análisis del ángulo que forma la recta tangente a una curva con respecto al eje x, determinaron correctamente la derivada de las funciones trabajadas sin hacer uso del concepto de límite ni de la regla de derivación. Los estudiantes determinan con facilidad la derivada de una función a partir de la representación gráfica de la función original. Los estudiantes son capaces de determinar la función original dada la gráfica de la derivada de esa función.
Teniendo en cuenta el análisis, los estudiantes alcanzaron los descriptores propuestos en el nivel 2, en la fase de desarrollo. Al analizar los resultados de la actividad 1 y 2, los estudiantes evidencian el manejo de los conocimientos que hemos considerado potencialmente significativos, lo que quiere decir que la idea supraordinada de derivada se relaciona con las ideas subordinadas específicas de recta tangente y sucesiones. En la tercera y última fase de consolidación, es donde los conocimientos aprendidos tienen trascendencia, es decir, donde se da el aprendizaje combinatorio, la relación de los conceptos previos y los nuevos contenidos aprendidos. Mediante la aplicación de una actividad que contiene una serie de situaciones problemas, se pretende evidenciar la comprensión del significado de la derivada y además demostrar una diferencia progresiva en la construcción del concepto de derivada, de tal manera que los estudiantes asocien los conceptos de recta tangente y sucesiones con el nuevo conocimiento de la derivada de manera general. De acuerdo a los descriptores establecidos en el nivel 3, en el proceso de razonamiento, los estudiantes identifican las variables del estudio, reconocen las variables dependientes y las independientes. La relación entre la variable independiente e independiente, por otro lado, determinan expresiones generales para una sucesión de números obtenida a partir de una situación dada. Coincidiendo esta con la derivada de la función en estudio, interpretan la razón de cambio como un cociente entre el incremento de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En el proceso de resolución de problemas, los estudiantes interpretan de manera clara los resultados obtenidos a partir de la generalización de una secuencia de números, con lo cual le dan significado al concepto de derivada, de tal manera que la reconocen como una operación que permite realizar estudios de una función bajo otras condiciones. Teniendo en cuenta el análisis, los estudiantes alcanzaron los descriptores propuestos en el nivel 3, en la fase de consolidación. Al analizar los resultados obtenidos en la actividad 3, se puede evidenciar que los estudiantes han adquirido un significado psicológico, la derivada, que es el concepto nuevo que los estudiantes han relacionado con los conocimientos previos. Conclusiones y recomendaciones. En la prueba diagnóstica se reflejó que los estudiantes definen con claridad los conceptos de recta tangente, patrón y sucesiones, evidenciando así la estructura cognitiva necesaria para el desarrollo de las actividades y el objetivo principal de ese trabajo. En la fase de desarrollo, los estudiantes determinaron las derivadas de las funciones de la forma y igual a x a la n y y igual a k por x a la n, en donde k es una constante distinta de cero, sin hacer uso de las reglas de derivación, permitiendo así evidenciar un crecimiento en el proceso de la construcción del concepto de la derivada. En la fase de consolidación, los estudiantes determinaron con facilidad las derivadas de las funciones representadas, utilizando el concepto de sucesiones, dando una interpretación correcta a la derivada como una razón de cambio entre la variable dependiente y la variable independiente. Se evidenció el dinamismo de la clase con el uso del software GeoGebra, permitiendo un mejor desarrollo de la misma y que los estudiantes determinaran de una forma más precisa el comportamiento de las rectas tangentes y los ángulos formados con el eje X. Para mejorar la comprensión del significado de la derivada, no necesariamente se tiene que dejar a un lado los procesos algebraicos, sino aprovechar estas habilidades de los estudiantes para interpretar diferentes situaciones y no quedar solo con un resultado, sino conocer el significado del resultado como una solución para el problema, es decir, qué tan razonable es ese resultado para las condiciones del problema. Lista de referencias. Muchas gracias por su atención.